Todavía no me sale. No, todavía. Setting up. Okay. Setting up for Facebook Live. Done. Redirecting. Ok, eso fue un alert. It's live now. Ok, estamos. Y aquí todavía estoy viendo en pantalla el screen share de Claudio. Okay. Y se supone que tú estás en Spotlight. Qué raro. Porque yo voy a cerrar ya tenemos 14 personas conectadas. Okay. That's you. Ok, estamos live, Jimmy. Ok. Todavía ahora estamos. Pues aquí nos vamos. Bienvenido y bienvenida. Yo soy Jimmy Seal Collazo. Presido el capítulo de Río Piedras de la Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios. Y en este primer día de nuestro paro académico y diálogo nacional por la UPR, empezamos ahora nuestro segundo foro virtual. Más temprano esta tarde tuvimos una excelente conversación acerca de la mecánica y la historia de nuestra transición, o como se le llame, de Google a Microsoft. Y ahora vamos a tener una conversación mucho más abarcadora acerca del futuro de la educación a distancia en la Universidad de Puerto Rico. Para esta conversación nos acompañan dos intelectuales de grueso calibre. Yo voy a presentar el primero, el doctor Juan Meléndez Alicea Tito, que es doctor en educación de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, catedrático en nuestra Facultad de Educación en el recinto de Río Piedras y ha hecho estudios avanzados en Cambridge University. Tito es el perito que tenemos en el gurú de la educación a distancia aquí en la Universidad de Puerto Rico. Ojalá y le hicieran más caso. Recién en el 2019 publicó un artículo que luce importantísimo, la perspectiva de educación a distancia en América Latina y el Caribe, publicada por un conjunto de instituciones, Universidad Tecnológica Particular de Loja, Universidad Alas Peruanas y Virtual Educa. Merece mención también el hecho de que en el 2014 el compañero doctor Juan Meléndez fue premiado por tener el mejor MOOC, Massive Open Online Course de América Latina. Así que presento así a Tito Meléndez y él tendrá el privilegio de presentar a nuestro otro panelista. Después de haber compartido ambos colegas sus conocimientos, entonces yo regreso como moderador, tendremos un diálogo entre nosotros tres y abriremos a preguntas mediante el chat de Facebook Live. Tito, para adelante. Muy buena, muchísimas gracias, Jimmy. Es un honor estar aquí trabajando con este foro y especialmente por nuestro invitado Claudio Rama. Claudio Rama lo conocí hace 15 años atrás, precisamente en un congreso internacional que celebramos en Puerto Rico. Eso fue en el 2005. Y desde entonces pues, he tenido una amistad muy cercana con él. Puedo decir con mucha humildad que Claudio Rama ha sido mi mentor. Lo considero excepcionalmente como una persona que domina grandemente a nivel internacional estos temas de educación a distancia y cambio universitario e innovación. Así que puedo decir de que con Claudio es que yo aprendí que las universidades no son instituciones estáticas.
Con Claudio yo aprendí que las universidades han pasado por unas transformaciones brutales. Estamos hablando de instituciones que han cambiado en términos demográficos. Antes teníamos básicamente una población masculina. Estamos hablando de una población también de jóvenes. Y eso ha ido cambiando. Estamos hablando de unos cambios en términos de currículo. Había una época donde el currículo se enfocaba en leyes, teología, y ahora pues hay unos enfoques distintos en términos de cuál es la oferta académica. Las universidades han pasado por diferentes cambios en términos de reglamentaciones. Antes eran mucho más libres para hacer, ahora hay una gran cantidad de reglamentaciones gubernamentales que imponen unos parámetros en términos de funcionamiento. Han habido cambios en términos de financiamiento. Antes había un fuerte apoyo gubernamental y era básicamente la institución pública exclusiva en el escenario. Sabemos ahora de que hay una incursión fuerte de la educación universitaria privada y sabemos de que hay también unas corrientes de reducción del apoyo gubernamental en el funcionamiento de las universidades. Las universidades han cambiado grandemente. Y uno de los cambios en que se estaba incurriendo era estos cambios en términos de la digitalización. Y en estos cambios de la digitalización, pues habían unos empujes para tratar de que sea más digital. Siempre habían esas resistencias. Pues porque la facultad y la administración tenía un dominio de cómo eran las operaciones institucionales y entrar en áreas nuevas de las cuales desconocían, pues se les hacía difícil. Sin embargo, entró en este escenario un nuevo factor que ha obligado a la digitalización en unos niveles jamás pensados, que es coronavirus. El coronavirus ha sido el factor que ha impulsado la digitalización a unos niveles pues, de los cuales las instituciones no estaban preparadas. Entramos en una fase de educación a distancia mal hecha. Mal hecha porque estaba ahora dirigido por personas que no dominaban la educación a distancia. Y entraron en un proceso que causó dolor a muchos profesores, a muchos estudiantes. Y en ese proceso, ahora que cuando había resistencia a la educación a distancia, ahora hay profesores y estudiantes pidiendo educación a distancia por temor a contagiarse con coronavirus. Así que tenemos ahora una demanda para una educación a distancia, pero el problema es de que la infraestructura y todo el aparato académico para un buen programa de educación a distancia no estaba en su lugar. Así que estamos en un momento impresionante en términos de que ahora hay una petición para educación a distancia por parte de algunos que sea temporero y para otros se están pidiendo de que estos cambios se implanten ahí de forma permanente. Y estas son las cosas que vamos a estar discutiendo. ¿Cuáles son las fuerzas que empujan que sea temporero y cuáles son las que empujan que sean permanentes? También estamos viendo de que hay unas fuerzas de educación a distancia que ameritan discutirse para saber cómo es ese modelo que queremos construir, porque es bien fácil dejar que ciertas fuerzas neoliberales pues tomen control de la situación y empujen la universidad hacia su modelo, o podemos entender los procesos que hay
sobre los cambios universitarios y empujar esto hacia una universidad que que responda mejor a los intereses de la ciudadanía. Así que hay unas fuerzas en choque aquí, y dependiendo de quién ejerce la fuerza mayor, es que tengamos una institución nueva y dirigido hacia los intereses de la ciudadanía, o si vamos a tener unas fuerzas que dirijan la universidad hacia unos beneficios económicos para otros. Así que todo depende de cómo podemos conjugar las fuerzas. Y para entender las diferentes dinámicas envueltas en esto, pues por eso es que hemos invitado aquí a Claudio Rama. Claudio Rama es una persona, de nuevo, que conocí hace 15 años atrás en un congreso internacional aquí en Puerto Rico. Pero siguiendo a Claudio, hemos coincidido en varios encuentros internacionales. Y Claudio siempre ha tenido la habilidad de traer luz nueva a los acontecimientos en términos de tendencias en la educación a distancia. Y su habilidad de ver diferentes tensiones, como él lo llama, es decir, que hay elementos contradictorios en fuerza en diferentes instancias, y cómo es que dependiendo de cómo esas tensiones se resuelven, es que la dirección de la educación está va en una dirección u otra en ciertos países. Pues a través de esas intervenciones a través de la lectura de sus trabajos, sigo él es un hombre que escribe mucho, investiga mucho, habla con mucha gente, observa mucho en diferentes países, y he aprendido mucho a través de la literatura que produce Claudio Rama. Así que me interesa tener con ustedes a Claudio Rama para que podamos hablar de estas tendencias. Y curiosamente no estoy viendo a Claudio Rama aquí. Tiene su cámara apagada, y Claudio también tiene ahí yo creo que está entrando. Aquí entró Claudio. Muy bien, muy bien. Así que me interesa tener ahora con ustedes a Claudio Rama. De nuevo, no puedo expresar el profundo honor que tengo en compartir este espacio con él. Claudio, mi hermano. Bueno, Tito, lindísimas palabras y te agradezco mucho. Una amistad construida en 15 años de compartir reuniones, café, tragos, playas, debates y discusiones intelectuales. Siempre sentí por Puerto Rico, viví yo allí con mi padre, tenía 14 años, y la isla, la tierra boricua, la tengo siempre en el corazón como parte de los desafíos y la responsabilidad de América Latina de que siempre estemos relacionados con la isla y con los amigos puertorriqueños que tienen, no digamos lo mejor de los dos mundos o lo peor de los dos mundos, sino también una lectura mucho más rica porque les permite ver los escenarios desde otras visiones. O sea que estoy muy contento de ser parte de esta invitación, de ser parte también de esta lucha. Yo creo que la primera vez que tuve alguna actividad política en mi vida fue pintando un cartel que decía más guaguas y a 10 chavos en Puerto Rico, y salíamos a pintar. Yo era un joven que tenía 14 años, y que de alguna forma estas son las luchas de la sociedad, pero son otras luchas, ¿correcto? Son las luchas que tienen que ver con los ciclos tecnológicos, las empresas tecnológicas, la innovación y cuáles son los caminos de la innovación. Yo quisiera hacer un escenario de reflexión básicamente sobre el futuro. Es claro que la pandemia ha acelerado tendencias muy, muy notorias en todo el escenario de las tecnologías de educación. Es un escenario que ya existía en otros campos de la sociedad y que de alguna forma se ha generalizado
muchos de estos elementos a la educación. La educación históricamente siempre tenía la debilidad de tener pocas tecnologías, de tener un peso demasiado importante en los paradigmas conservadores del tipo de tecnología basada en el cuerpo humano, la lengua, el pizarrón, y esas eran nuestras tecnologías. Algunas pocas instituciones han ido ofertando lentamente el crecimiento de la educación a distancia, y la educación a distancia, aunque ha venido creciendo y ha venido aumentando y ha venido transformándose, desde los modelos semipresenciales, el de radio y televisión, o después la virtualización en los 2000, ahora estamos en una incorporación masiva, una masificación de la educación a distancia, más llamada como educación de emergencia que como educación a distancia, que también plantea todo el ingreso de las tecnologías en la educación. O sea que de alguna forma aquí lo que tenemos es, al mismo tiempo que la sociedad avanza hacia la educación a distancia, también están avanzando correlativamente otros campos vinculados, que es la incorporación de las empresas proveedoras de tecnología de educación a distancia a un plano superior, porque se conforman mercados mayores, el escenario del ingreso del teletrabajo como parte también de formas de organización del trabajo que son características de este sistema, y indudablemente esto nos plantea una interesante reflexión de, bueno, cuáles son las perspectivas del futuro, cuáles son los escenarios posibles, cuál sería lo futurible. Es claro que el futuro no existe, el futuro de alguna forma lo vamos construyendo los hombres en nuestro camino y en nuestro desarrollo. El escenario de la teoría prospectiva de alguna forma lo que nos dice que hay múltiples escenarios, y bueno, el hombre con su política pública, con sus acciones, selecciona el escenario mejor que él pueda decidir para alcanzar estos caminos. Esta visión es un poco utópica en el sentido de que los hombres pueden construir, o las sociedades. Aquí lo que hay es una batalla, que es la batalla de las tecnologías, y la batalla de las tecnologías es una batalla de empresas, de niveles de rentabilidad, de prestaciones de servicios. Y yo creo que todo proceso de innovación tecnológica se caracteriza por eso. Nosotros cuando miramos los ciclos tecnológicos en la evolución de la historia, tendemos a creer que el señor Ford impuso su modelo y la cadena de montaje sin ninguna marramucia o sin ninguna dificultad o sin ninguna resistencia. Y lo hecho es que las tecnologías son un racimo enorme de opciones, que efectivamente hay un camino de creación destructiva en el sentido de que hay creaciones que cambian los formatos. Hoy lo estamos viendo, si quieren, algo que estamos todos muy atentos, que es, bueno, la solución de la vacuna de la pandemia. Y estamos viendo 6, 7, 8 soluciones tecnológicas en términos de basamento científico, y probablemente también algunas formas diferenciadas de cómo se va a hacer la producción de estas millones de vacunas. Por lo tanto, la discusión de nuestro escenario de futuro hay que verlo en varias variables. Una es propiamente la variable de la lucha que hay entre Estados Unidos y China respecto a Huawei es una lucha tecnológica, y es una lucha que tiene diferenciaciones probablemente en las cadenas de valor, en las cadenas de producción, y por lo tanto lo que quiero decir es que todo el ingreso a lo digital, a la digitalización, es un espacio menos armónico, es un espacio más conflictivo, es un espacio más competitivo, porque estamos ya en la fase de generalización del ciclo de lo digital. Los ciclos tecnológicos, el desarrollo de estos modelos de transformación societaria, se empezó en la década del 70 en forma muy, muy germinal, más en términos teóricos, para élites, estructuras de precios muy pequeñas, y así hemos visto sucesivamente el crecimiento de Internet, el crecimiento de los celulares, el crecimiento del ancho de banda, el crecimiento de la fibra óptica, y en esa misma medida, hay veces vemos lo que quedó, pero no las otras tecnologías que fueron quedando para atrás. Yo siempre recuerdo, alguna vez me compré
una computadora Epson, pensando que ser japonesa iba a seguir. La Epson, que tenía un sistema operativo CPM, desapareció. Y también, recuerdo perfectamente, los videocassettes, había los de IHS y había los de Betamax, y Betamax desapareció. O sea que todo este tema es un tema de conflictos y en el cual responder a las demandas que la gente quiere incorporar a la tecnología, porque la tecnología le facilita y le abarata los costos, le permite más conformances, no solo destruye estructuras productivas existentes, porque hay una sustitución de los usos soportados en las nuevas tecnologías, sino que aún es un conflicto menos público, pero más larvado, en el cual compiten muchas tecnologías para ingresar en las decisiones del consumidor. Yo veía hace pocos días lo que es las tecnologías que están peleando para todo el tema correspondiente a las impresiones 3D, y hay como 14 tecnologías que es de los diversos materiales, de las diversas formas de organización de los procesos técnicos, y así estamos, y muchas de esas corresponden a capitales de riesgo o corresponden a recursos presupuestales, recursos que están planteando. Cuando vemos que las compañías de farmacéuticas reciben 300, 500, 1.000 millones en esta materia, efectivamente se verifica que claramente no es un aporte meramente a la empresa, un aporte para comprar vacuna, es un gran aporte en términos del desarrollo de un perfil de un producto tecnológico, de unas soluciones de propiedad intelectual y desarrollo. Pero bueno, vamos más allá de esto. Nuestro escenario es tratar de entender un poco la reflexión del futuro. Lo que hemos pedido reflexionar o me han planteado el querido amigo Tito, bueno, discutamos un poco y analicemos el escenario del futuro. El futuro se piensa como perspectiva, se piensa como escenarios en tensiones, y hemos dejado las concepciones sobre una planificación situacional o planificación estratégica, hemos dejado los análisis tendenciales meramente, porque el futuro es mucho más complejo y la incertidumbre es mayor. Pero al mismo tiempo también el futuro nos piensa dar alguna certeza. O sea, no es posible pensar un futuro sin lo digital, por ejemplo. ¿Correcto? O sea que en la medida que estamos dentro de un ciclo tecnológico, existen una pluralidad de futuros, unos futuribles, pero sobre determinados basamentos de respuestas tecnológicas. Y eso es un poco lo que estamos viendo, es una pelea dentro de lo digital, es una pelea de opciones tecnológicas dentro de lo digital, y es un conjunto de resistencia frente a lo digital, más allá de las características de cómo se da este proceso. O sea, hay una pelea entre el Wi-Fi y el Li-Fi. El Wi-Fi es una mezcla entre fibra óptica y los sistemas de transmisión inalámbrica hertziana, porque de alguna forma termina el Wi-Fi transmitiendo por radio, por señales de radio, y el Li-Fi, que efectivamente transmite a través de señales ópticas, lumínicas, y funciona como si fuera prácticamente, podríamos decir, un código Morse de barco que aprende y apaga y genera la luz. Sin duda, la luz es la base de todo, porque es donde está la velocidad más alta. ¿Qué quiero decir? Que nosotros ya estamos en un escenario y que de alguna forma algunas empresas han ganado. No es casualidad que ya estemos consolidados las 5 empresas, no es casualidad que Microsoft, Google, Facebook, etcétera, etcétera, sean las centrales. Y eso implicó determinado abandono de tecnologías y determinada imposición. Hoy estamos ya que estos escenarios han alcanzado una consolidación muy grande. Consolidación en términos de mercado, consolidación en términos de tasas de retorno, consolidación en términos de escalabilidad mundial. O sea, hay que pensar que la enorme cantidad de las redes de transporte subacuáticos, de cables de fibra óptica son de Microsoft. Hay que pensar que el escenario de la estructura de satélite que está colocado es también una estructura satélite con fuertes niveles de propiedad de empresas que tienen
de alguna forma, los contratos de la distribución de las señales, del uplink y de la bajada. O sea, este es el marco grande que de alguna forma nos pone que en América Latina todavía somos tomadores de precios y tomadores de tecnología. O sea, no ha habido un desarrollo del área de las telecomunicaciones suficiente. América Latina tiene el 2% del Producto Bruto dedicado a la telecomunicación. Los países desarrollados tienen entre el 4 y el 5. O sea que aquí tenemos un retraso enorme en la infraestructura tecnológica, tenemos un retraso enorme en las empresas soportadas en la tecnología digital. Mientras que las 10 empresas más grandes de los Estados Unidos a nivel mundial, prácticamente la mayor parte son de base tecnológica, existe alguna que todavía es petrolera o existe alguna que es bancaria. En el caso de América Latina, de las 10 empresas grandes, 9 son del sector tradicional. O son bancarias, o son de productos de cemento, o son de distribución de alimentos, o son específicamente de producción, y apenas hay una o dos, creo que no llegan a dos, que son del área de las telecomunicaciones. O sea que toda nuestra estructura. Y si vemos los perfiles de la formación de los recursos humanos, obviamente que los recursos humanos en América Latina, en el área de ciencia y tecnología o en el área de informática, son escasos respecto a los escenarios de los recursos humanos en los países desarrollados. Tampoco ellos tienen. Alemania tiene una estrategia de captar 70 o 100 mil profesionales por año en materia informática y los está trayendo básicamente de Turquía y algunos otros países orientales, y hay una pelea por los recursos humanos. Nosotros tenemos un desarrollo de recursos humanos limitado. Entonces podríamos decir que en este escenario de pensar nuestro futuro, tenemos bajos niveles de inversión del Producto Bruto en el sector de las telecomunicaciones, tenemos bajos niveles de formación de los recursos humanos altamente capacitados en materia de las áreas de ciencia y tecnología, que son el soporte de parte de este desarrollo de la educación virtual. Tenemos carencia de empresas y por lo tanto la potencialidad solo depende muchas veces de las inversiones del sector público. Y el sector público no tiene las capacidades de inversión, invierte mucho menos, la mayor parte de las inversiones terminan en estructuras burocráticas. Hay todo un problema de que gestión de la innovación tecnológica es una cosa, pero gestión productiva de las áreas digitales requiere un escenario mucho más fuerte en términos de capacidad de gestión, de profesionalismo de gestión, de cuadros profesionales y sobre todo de apalancamientos financieros en bolsa por el volumen de los recursos financieros. O sea, y cada ciclo tecnológico va a impulsar y está impulsando y ha impulsado una concentración. O sea, cuando había que invertir para 3G o para 4G es un nivel de inversión. Hoy, inversión en 5G es de un volumen porque requiere una colocación de centrales de 5G en todas las ciudades repartidas a una distancia de 250 metros. Estamos hablando de millones. Y la demanda de las sociedades en un contexto donde los estados tienen altos déficits fiscales, carencias importantes de cosas que no resolvieron, pago de deudas externas monumentales y que no hemos aprendido este tema del escenario. Por lo tanto, quiero ahora terminar un poco el avance de algunos escenarios de futuro, ¿correcto? Pensando de cara a la educación tecnológica y de cara a cuáles van a ser los futuros en 2 o 3 áreas en las cuales quiero agregar una gráfica porque de alguna forma nos permite tener una lectura más compleja o para complejizar este tema. Y en ese sentido quiero agregar no sé si se ve las láminas. Tito, ¿se ven las láminas? No se oye. Ahora sí, ahora se están viendo. Ahora sí. Ok. Esta lámina que quiero poner un poco
nos muestra una problemática de la tecnología digital. La tecnología Lo digital. estoy viendo en pequeño la gráfica. Mira a ver si lo puedo poner un poco más grande. Perfecto, perfecto. ¿Así está bien? Ahora sí. Digamos, lo que estamos viendo acá muy rápidamente, muy simplemente, es que nosotros estamos en un cambio y ya estamos adentro de un formato de gestión digital que es diferenciado radicalmente que la gestión fordista. La gestión fordista tradicional era una gestión donde las actividades superiores eran muy pocas, había muchas actividades intermedias de estructuración, supervisión y control, y las actividades repetitivas y seriadas que eran del trabajo más obrero. Al pasar a la sociedad digital, lo que estamos viendo es sustitución de trabajo por los sistemas informáticos, la inteligencia artificial, la programación informática, y eso sobre todo está desarrollando mucha reducción de los equipos medios o de los cuadros intermedios, ¿correcto? O sea, muchas de las tareas y de las actividades del modelo tradicional fordista de actividades intermedias están siendo automatizadas. O sea, un periodista en una canal, en una radio, un diario antes, entregaba un papel y había alguien que tipeaba. Bueno, ese tipeaba ya no existe. Un escenario de un especialista en marketing, él diseñaba parte de los procesos. Ahora están automatizados y la acción del marketing se apoya en Internet. O sea, Internet nos está cambiando el tipo de trabajo. Por lo tanto, es posible empezar a pensar un contexto donde la sociedad está teniendo muchísimo menos peso de actividades administrativas. O sea que el futuro se nos plantea como un futuro donde la tendencia a la automatización, la tendencia a la concentración, la tendencia a la reducción de puestos de trabajo de baja competencia, de baja calificación. No todo, porque las máquinas no pueden hacer algunas tareas de muy, muy baja capacitación, ¿correcto? Y no tienen capacidad de poder desarrollarse tecnología para actividades muy, muy escasa posibilidad de instrumentación tecnológica. Pero lo que sí me interesa marcar es que nosotros estamos en una transformación que lo primero que plantea es un cambio en el tipo de trabajo. Y ese cambio en el tipo de trabajo está llevando necesariamente a las instituciones a tener que cambiar sus estructuras curriculares. El currículum de las universidades, de alguna forma, forma no solo en los conocimientos de frontera, sino en las competencias correspondientes a los espacios necesarios del trabajo. Yo creo que en esta materia aquí hay en qué medida los sistemas están actualizando sus competencias y fundamentalmente la educación a distancia tiene más capacidad de hacerlo y más rápidamente hacerlo que las estructuras presenciales. Creo que aquí tenemos un elemento positivo. O sea, es claro que estamos sustituyendo parte del trabajo humano y esto no es un tema del día de hoy, sino que tiene 500 años. O sea que si vemos la historia de la humanidad, ha sido una historia de la humanidad que, y ha sido muy bien analizada por Marx en sus diversos trabajos, de la sustitución de la mano de obra del trabajo humano por maquinaria. Esto produjo los conflictos de los ludistas y los neoludistas actuales, pero lo que hay es un cambio del tipo de actividad humana. Pasamos del trabajo directo a el trabajo directo en las máquinas, en los software, en la producción de otros elementos. Esto lo vemos en educación, estamos dejando lentamente de la acción directa en el proceso de enseñanza-aprendizaje para tener una acción más centrada en la producción de los recursos de aprendizaje, en la preparación de las clases, en la preparación de los diseños curriculares. Va cambiando la forma de colaborar en el trabajo del aprendizaje, ya no en forma tan directa, sino indirecta. Y eso es lo que está mediado por las tecnologías. Porque las tecnologías, muchas de ellas son envases de contenido. ¿Correcto? Cuando producimos un libro, bueno, hay una producción humana del libro. Después el libro es la base del proceso de enseñanza con el tutor,
pero significa que sin el libro el aprendizaje sería mucho mejor. O sea, lo que quiero marcar en esto es que el cambio tecnológico es un cambio que afecta al mundo del trabajo y que ese cambio es el que está cambiando las competencias, la competencia informacional, la competencia internacional, la competencia lingüística, se tornan cada vez más importantes y la educación a distancia tiene más capacidad que la educación presencial de hacer las actualizaciones correspondientes y de hacer los procesos de innovación. El segundo elemento que quiero marcar rápidamente tiene que ver con el futuro de la demanda educativa. O sea, ¿qué va a pasar con la demanda educativa? Todo indica que la demanda educativa, más allá de esta coyuntura de la pandemia, la demanda educativa viene subiendo en forma persistente y permanente desde la década del 70. Desde que empezó el ciclo tecnológico, la crisis del modelo de acumulación de capitales previo fordista, hemos tenido una creciente demanda de profesionales y técnicos, con algunos niveles de desempleo crecientes, con problemas de pertinencia, pero en todo caso, la característica más importante es la demanda educativa. Ha traído a las mujeres al sistema de educación superior, ha traído, obviamente, los niveles, grado, posgrado, técnicos, y obviamente también ha posicionado que a las familias, la estrategia de su sobrevivencia de las familias es la educación. Y cada vez las familias se destinan más a la educación. Pero antes teníamos una sociedad de sí estudia y si no, no trabaja, si trabaja, no estudia. Ahora estamos teniendo una sociedad en la cual sí estudia, sí trabaja. También avanza el ni estudia ni trabaja. Pero lo que más ha crecido en los últimos años vinculado a esta democratización es el sí estudia y el sí trabajo, y va cambiando la composición social de los estudiantes. La composición social es cada vez de sectores que tienen menos ingresos, menos capital cultural, que efectivamente requieren más competencia, y lo que tenemos es un cambio en la demanda, que este escenario de la demanda requiere más presupuesto público, porque son sectores de menos ingresos, y también genera un creciente traspaso de la educación presencial a la educación virtual. O sea, los costos de la educación virtual son menores, ¿correcto? Los aportes, en algunos casos, por el tema de las localizaciones, las geografías, las dificultades de vida de las personas, hace la educación a distancia más eficiente, y en ese sentido vamos a ver que cada vez más vamos a tener la educación virtual como un eje creciente. Virtual, a distancia, híbrida, no solo nacional, sino transnacional. O sea, la educación a distancia, que viene avanzando lentamente, pero que hoy ya en el continente está en 17%, Estados Unidos todavía es el 30%, vamos a ver que va a tener un crecimiento mucho mayor en un contexto donde caen los ingresos de las familias, aumenta el desempleo, ¿correcto? Y específicamente las instituciones educativas se vuelven muy costosas en lo presencial respecto a esto. Ya está consolidado y aceptado a partir de la pandemia mucho más la sustitución y el reconocimiento de la calidad relativamente, porque hay aquí una dinámica que todavía no se ha evaluado, pero que nos muestra. O sea que para mí el futuro de la demanda educativa es necesariamente continuar el proceso de aumento de la cobertura. Mucha gente desempleada tiene que reinstalarse en el ciclo tecnológico con otras competencias, y al mismo tiempo también una mayor presión sobre lo público por las dificultades de ingresos económicos para solventar la educación privada. Creo que el ciclo de educación privada se está agotando en el sentido de que las familias empiezan a tener crecientes niveles de competencia. Desde el lado de la oferta, antepenúltimo tema que quiero referir, obviamente lo que tenemos es una mayor diferenciación. Teníamos instituciones de una tipología muy simple y ahora universidades a distancia, universidades presenciales, universidades militares, universidades tecnológicas, universidades multiculturales, sistemas más flexibles de crédito, estructura de doble titulación, sistemas creditizados, franquicias. La oferta
es de un nivel de dimensión superior que inclusive vamos a empezar a ver ofertas, ¿por qué no?, en algunos países donde doctorados o maestrías ya no son de las universidades, sino de centros de investigación. Vamos a ver un esquema mucho más flexible de la oferta, las tesis, no tanto un tomo específico, sino algo mucho más puntual, y la acumulación de créditos adentro o fuera. Estamos diciendo que en la crisis la flexibilidad y la educación a distancia es potencialmente más capaz de producir flexibilidad que la educación presencial. O sea, un director de una institución puede reunirse en 2 días con 10.000 alumnos en 10 cortes y todo por Zoom, y eso no lo puedes hacer en términos presenciales. Así que la capacidad de consenso, de encuentro, de discusión, de instrumentación y no digamos de decisiones es sin lugar a dudas mucho mayor. Pero en la medida que el mercado se va sobresaturando de profesionales, lo que vamos a ver también, y ya lo estamos viendo, es la caída de los retornos. Los retornos profesionales, lo que ganan los profesionales en los mercados de trabajo, está en tendencia en caída de hace ya varios años y con la pandemia se está acelerando. Hay un aceleramiento muy rápido. Y esto nos va a dar también enormes dificultades a las instituciones que viven de la matrícula y del sector privado arancelado para de alguna forma tener que bajar los precios para ajustarse a la demanda. ¿Qué quiero decir? Hay un cambio en la ecuación económica del sistema. Ese cambio va a propender un mayor desarrollo de las sobreofertas en el sector público y va a propender a mayores ofertas flexibles y, sin lugar a duda, a un escenario de ofertas a distancia. Aquí está el tema y de la oferta a distancia, y quiero agregar una nueva lámina que tiene que ver con este escenario. ¿Se ve la lámina? No, todavía. ¿Se ve esta lámina? No, todavía. ¿Le diste un share screen? No, sí, pero lo he hecho. Share screen. Ahora va a entrar ahora. Okay, ahora sí. Entraste ahora sí, ahora entró tu pantallita. Ok. Digamos, lo que estamos viendo también es que esta evolución de la educación a distancia que hemos visto durante los últimos 20 años, hoy está entrando a un nuevo ciclo que es mucho más la generalización de los modelos virtualizados, con LMS, tutores, con Zoom y ya con educación sincrónica, y también modelos automatizados como MOOCs. ¿Correcto? O sea, hay la irrupción de lo híbrido, pero también hay cada vez más la irrupción de los modelos automatizados. La historia de la educación a distancia es la historia del desarrollo de los recursos de aprendizaje y de la sustitución del trabajo docente directo por trabajo docente indirecto. Entonces, lo que nosotros estamos viendo es que de alguna forma esto va a acelerar los MOOCs. Los MOOCs como parte de este escenario de una nueva forma educativa empaquetada, ordenada, que después se hacen exámenes obviamente en las universidades, que puede tener apoyo virtual en términos de un tutorial, pero en todo caso en los MOOCs está como si fuera una película, los recursos de aprendizaje, las preguntas, las entrevistas, las evaluaciones, las conclusiones. Estamos yendo a un formato que va a ser mucho más global. Hay que mirar con detenimiento los MOOCs y además también los MOOCs representan otra estructura del negocio educativo que realmente es un poco más democrática, en el sentido de que yo pago por la certificación y no pago por el escenario de tomar el curso. Solo si quiero el certificado es que puedo adquirir. Lo que estamos viendo es la utilización de los cursos MOOCs en las maestrías, en Estados Unidos, en algunas especializaciones en algunos países, en computarse como parte de crédito, los estudiantes que
pierden un curso, entonces ya el profesor no puede volver porque no hay un sistema de calecita, entonces tienen recursos de aprendizaje a través de estos formatos multimedia. O sea, la educación a distancia, y esto implica una nueva dinámica universitaria. Tuvimos microuniversidades presenciales, macrouniversidades presenciales, mega universidades, que son semipresenciales, enormes, cada vez más grandes, y ahora estamos viendo globo universidades, más allá de que estas universidades reciben la oferta de las propias universidades. Las universidades, como vemos en el cuadro anterior, colocan ofertas en los niveles de estas grandes estructuras, como Miriada X, como EDX, como diversas plataformas que se han desarrollado, y nos va mostrando claramente un escenario en esta materia. Entonces, en este caso, ya para generar el debate final, quiero centrarme un poco en las conclusiones que yo veo en algunos de estos niveles de lectura de las tendencias en la mitad de la crisis de la pandemia. Vamos a ver una creciente desintermediación institucional, desburocratización y automatización de los procesos administrativos. O sea, las economías colaborativas funcionan al final entre el que provee el servicio y el que recibe el servicio. Y todas las estructuras medias, lo que es la burocracia weberiana para la ejecución de estos procesos, que encarece y que de alguna forma nuestras relaciones casi de un administrativo por cada 10 estudiantes, estamos viendo una creciente reducción. Ya cuando uno va a algunas universidades americanas altamente automatizadas, en funcionamiento, ya ves una muy baja presencia de equipos administrativos. Creo que este tema es un elemento a visualizar de cómo vamos a salir cuando se incorpora un poco más de tecnologías en este proceso. Lo segundo, estamos viendo ya un aprendizaje basado en recursos de aprendizaje. O sea, la característica central de la educación a distancia es que finalmente es una relación entre el tutor directo y un recurso de aprendizaje para aprender. O sea, el tutor, como si fuera la crisis de la discusión entre Lutero y la corona, el libro es el elemento central. Y desde el libro todos los recursos de aprendizaje. Hoy hay claramente un avance en un aprendizaje basado en recursos de aprendizaje. O sea, la enseñanza muchas veces compite con YouTube, compite con recursos abiertos y cada vez más hay allí una diversidad de una concepción, de una pedagogía que se basa en los temas informáticos asociados a la diversidad de recursos, de innovaciones y de interacciones con las tecnologías. Creo que vamos a avanzar todavía más a sistemas de simulación, a sistemas holográficos, a sistemas de creación de espacios virtuales, pero es siempre una sustitución por recursos de aprendizaje para el escenario de la enseñanza. Y finalmente, creo que vamos a tener cada vez en el dinámica presencial un escenario de laboratorio, pedagogías informáticas. O sea, estamos viendo que la actividad al interior de las instituciones presenciales no va a ser necesariamente una atención para modelos de tiza, lengua y pizarrón, sino que va a ser una atención para sistemas de simulación que crecientemente usan laboratorios y porque los estudiantes no tienen los equipamientos que sí tienen. Y eso va vaciando las universidades, va creando un nuevo modelo híbrido en el cual lo presencial tradicional pasa a modelos de educación a distancia digitales y lo presencial pasa a sistemas de simulación en laboratorios también digitales. Y eso es un poco lo que yo le llamo la educación híbrida, una educación digital, con una enorme pelea, que es la pelea de cuáles son las tecnologías para estos procesos, porque estamos teniendo la irrupción cada vez mayor de lo que llamamos las industrias educativas. La cultura pasó a una cultura de élites, a una cultura de masa gracias a las industrias culturales.
la radio, la televisión y todas las áreas de negocio cultural. Hoy estamos viendo empresas que ofrecen software, venden simuladores, generan prestaciones de servicios en infinidad de áreas correspondientes a la investigación, la docencia, la extensión, el funcionamiento institucional, las plataformas, la evaluación, y así estamos teniendo una dinámica enorme, que es una dinámica de terciarización, o sea que son lo que antes hacía la universidad adentro, ahora lo hace afuera, lo compra afuera, lo terciariza afuera o lo franquicea afuera. Y yo creo que esto es parte también de una dinámica de la economía global en el cual el modelo central es el modelo de la terciarización. O sea, cuando ustedes están discutiendo el tema de una tecnología u otra tecnología, es también la terciarización con Microsoft o la terciarización con otra empresa. Creo que estamos entrando en las universidades a una lógica de ser parte de una transformación que está dando la conformación de grandes industrias educativas asociadas a la economía digital y asociadas a la disrupción digital en el mundo universitario. Me quedo entonces por aquí y quedo a vuestras consideraciones de esta charla de presentación de ideas. Válgame Dios, Claudio. Me quedo, estoy tratando ahora de entender ahora cómo es que vamos a manejar esto. Tú pintas un futuro donde, por un lado, hay un reconocimiento de que las universidades están saliendo del alcance de la gente humilde, de la gente trabajadora, por las alzas en el costo de la educación, y que hay una necesidad de bajar costos. Y eso, pues naturalmente... En las privadas, en las que aquellas que cobran. Y sí. Lo estamos viendo en la educación en América Latina, que es mucho más gratuita, donde muchos estudiantes no pueden pagar la educación privada y se están trasladando a la educación pública porque es gratuita. O en otros países hay movimientos estudiantiles que están presionando por la gratuidad. O sea, en la medida que estamos teniendo 20% del desempleo cuando termine esta onda, y muchas empresas van a quedar cerradas definitivamente, porque esto es una racionalización económica. Van a quedar las empresas eficientes, digitales, grandes, con mayor uso de capital humano. Y las pequeñas, esto es una crisis global que depura el sistema. Entonces, esas personas que están en un escenario de desempleo tienen que reinsertarse en el sistema educativo. Podrían, si tienen recursos, cambiar la plata que tienen del desempleo que ahorrado para estudiar. Pero la mayor presencia va a ser ir a estudiar en una educación pública gratuita, ir a estudiar a educación a distancia que tiene menos costos, o presionar para que efectivamente se oferte en los países algún tipo de educación lo más barata posible. Me parece que hay un corrimiento claro. La gente va a querer seguir estudiando. Ok, pero ahora, si estamos hablando de la necesidad de la gente readiestrarse, reeducarse, recertificarse, en términos de prepararse para insertarse mejor en la nueva economía, tenemos ahora una institución pública como la Universidad de Puerto Rico, que tiene que buscar la forma de bajar costos. Porque ahora mismo, inclusive con los costos que son más baratos, son más bajos que en las universidades privadas, todavía representa un freno para algunos sectores, porque precisamente no tienen los ingresos para hacer ni estudios en la universidad pública. Lo que implica es que la universidad pública, la Universidad de Puerto Rico, tiene que buscar la forma de abaratar más sus costos, o por otro lado es pedir más financiamiento por parte del Estado, de tal manera de que puede obtener una oferta accesible a la gente que están ahora sufriendo con esta crisis. Así que el factor económico es algo que hay que atender, porque si nosotros no manejamos
el creciente costo de la educación superior, pues vamos a dejar fuera del escenario productivo pues un sector grande de la población. Así que el elemento de costo, por un lado, es un elemento. Segundo, si es que estamos hablando de que la Universidad de Puerto Rico tiene que de alguna forma insertarse mejor en esta futura economía digital, pues necesita un currículo mucho más digital para preparar mejor a su estudiantado. Y eso es parte de que la educación a distancia permite ese tipo de transición hacia un currículo más digital para mejor preparación. Pero eso también tiene su costo en una institución que no ha tenido ese trasfondo digital. Y eso implica unos conflictos en la institución que todavía resiste esa digitalización de su currículo. Digamos, toda la base de la economía es recursos escasos, necesidades infinitas. Eso es lo que, digamos, la base de la economía es esa contradicción. Y la economía lo que hace es establece prioridades, establece formas de abaratamiento, eficiencia, de alguna forma, pero su gran tema es que las necesidades son infinitas. Cuando hay cambio de los ciclos tecnológicos, el problema es mayor, porque de alguna forma tienes heridos del pasado y al mismo tiempo tienes inversiones necesarias a futuro. Y esto no es fácil. Y esto es un tema en el cual tiene que ver que cómo las estructuras logran financiamiento. Yo ahí, en el caso de algunos países que hemos estado reflexionando, es, bueno, la gratuidad para algunos es imprescindible, otros pueden pagar o pueden pagar un poco más. Si efectivamente tienes una asignatura que la repite, bueno, andás a ver si conviene gratuidad después de tal o cual repetición. Pero va a depender de los números en todo sentido. Pero lo que yo creo es que todo este periodo que hubo un crecimiento económico, al menos en América Latina, no sé en Puerto Rico, de los crecimientos presupuestales, está llevando para abajo. O sea que el Producto Bruto creció y que no va a ser fácil mantener. Sin lugar a dudas, la tecnología es el camino, en el sentido de que la tecnología puede encontrar la eficiencia. La economía americana en la década 90 encontró la eficiencia en la tecnología. Bueno, hay que incorporar mucho más el uso tecnológico en la gestión, en la administración, en la oferta, en el marketing, en la gestión y al mismo tiempo ir reduciendo las áreas que corresponden a un modelo que es mucho más analógico y presencial. O sea, hoy no parece ser la mejor forma a futuro de que toda una carrera sea presencial. Pensemos, Harvard, que siempre hace las cosas muy serias, puso medicina 100% virtual, 100%. Entonces, bueno, está los software de Da Vinci que hacen operaciones de afuera y hay todo un sistema tecnológico cada vez más fuerte. Por lo tanto, el tema es dónde uno se agarra. Yo creo que la tecnología en este contexto es la palanca. No veo otras palancas en esta materia más allá de los ahorros de costo. La discusión tradicional sería, bueno, que los que tienen plata paguen algo o presionar más a los gobiernos para que efectivamente aporten más. Creo que esos caminos son caminos muy difíciles, que están en todos lados y que la opción va a ser globalmente, en general, incorporación de tecnología. Que hoy muchos profesores están haciendo avances en la educación a distancia que nunca se imaginaban, que siempre lo rechazaban y que no se preveía que fuera posible. Y en muy poco tiempo se ha dado. O sea, hay aquí para mí un reconocimiento, no solo las capacidades de los docentes y de los estudiantes que piden educación a distancia, sino un reconocimiento a las demandas y a la sociedad y a las instituciones que muy rápidamente se han logrado ajustar. Ese camino debería reducir unas estructuras de gasto, porque la educación a distancia es menos costosa a medida que tiene salud. Sí, pero hay un pero aquí,
El pero es de que cuando se incorporan las tecnologías en cualquier faceta de la vida humana, o sea, hay un cambio en proceso. Lo que implica es que la educación universitaria cambia la forma de trabajar cuando se incorporan las tecnologías. Una de ellas, y lo mencionaste, cuando vimos como el Fordismo incluyó ya las divisiones de tareas, cómo es que la división de tareas en la educación universitaria es un tema que se tiene que discutir. Nosotros todavía practicamos lo que yo llamo el feudalismo, y tenemos todavía ese concepto de que el profesor se encierra en cuatro paredes y dentro de esas cuatro paredes pues es el dictador de la información, es el dictador de los procesos educativos y es el dictador de los procesos de evaluación. Y ese artesano educativo tiene que cambiar si se incorpora la tecnología para abaratar costos, porque también tú puedes tener tecnologías que lo que hacen es subir costos y luego tienes los fracasos en términos de los procesos. Pero ese cambio en términos de que sea más colectivo el proceso educativo para que la tecnología tenga sentido, es un proceso increíblemente complejo, ¿no? Sí, digamos, hoy tenemos en el mundo 10 universidades a distancia que tienen una matrícula de 28 millones de estudiantes. La Universidad Indira Gandhi de la India, la Universidad a Distancia de China, la Universidad de Bangladesh, la Universidad de Pakistán, la Universidad Africana, y así va llegando. O sea que 10 universidades cubren 28 millones. Y nosotros en América Latina tenemos cerca de 14.000 instituciones de educación superior, entre las cuales 4.000 universidades, para cubrir esta cobertura de 28 millones de estudiantes más o menos tenemos. O sea, no estoy entrando en la discusión de los niveles de calidad. China es lo que es porque logró masificar la cobertura con un modelo de élites y al mismo tiempo un modelo de masas a través de educación a distancia y algunos formatos también privados. Entonces, el tema es cuál es el grado de ineficiencia de nuestra estructura para lograr alcanzar no el 50% de cobertura, sino el 80%. O sea, es posible. América Latina tuvo un crecimiento del Producto Bruto y algunos países tienen el Producto Bruto de educación superior a los países europeos, pero hay unos niveles de ineficiencia en la forma de gestión. O sea, las facultades son más ineficientes que los departamentos, ¿correcto? El escenario de una colegialización a todos los niveles, inclusive en la dirección, torna un escenario medio complejo en generación de eficiencias y de niveles de control. La educación toda presencial es más ineficiente que la educación a distancia. O sea, lo que tenemos que analizar con este escenario de los números es nuestros niveles de ineficiencia. Entonces, sin lugar a duda, hay una tesis que me tocó dirigir una muchacha que hizo el periodo de Fernando Enrique Cardoso y el periodo de Lula, y mostró que en el periodo de Fernando Enrique Cardoso, para creo que 28 indicadores, fue más eficiente porque había menos holgura de recursos. Cuando hay más derroche, cuando hay más plata, se tiende a generar más ineficiencia. ¿Correcto? Muchos países entonces tienen cursos doctorales que mandan a estudiantes afuera en vez de traer profesores para adentro. Muchos países tienen unos sistemas de funcionamiento administrativo y no funcionamiento en red. O sea, yo creo que siempre hemos aceptado que el solo gasto presupuestal es eficiente y no. ¿Correcto? Nosotros tenemos que pensar que no es posible llegar a un producto bruto de educación que cubra la totalidad de la sociedad con estos niveles de eficiencia del modelo presencial. Porque yo creo que el modelo presencial es lo que es ineficiente. O sea, hoy podemos capacitar a muchas más personas, que es lo mismo que las industrias culturales. Es más eficiente la radio y la televisión y el cine que el ballet, la ópera y el coro. Eso no significa que de alguna forma no haya un público, un mercado, un escenario para este tipo de manifestaciones culturales. El tema es dónde están las prioridades
si uno quiere una educación de masa y uno cree que la educación es un derecho para todos. O sea, la educación presencial no es para todos, es una educación que te la ofrecen en diurna, te la ofrecen a tal hora, te la ofrecen con tal profesor y a tal kilómetro de tu casa. La educación a distancia es muchísimo más un bien público porque tú puedes tomarla específicamente no desde el lugar que te obligan a ir, a la hora que te obligan a ir, sino cuando tú quieres. Entonces, yo creo que hoy la tecnología, que siempre ha sido un factor que ha permitido mayor libertad a las personas, nos abre un campo que ha sido un campo que ha ido recorriendo la educación a distancia más o menos tímidamente y con mucho discusión contra ella, y hoy es el reconocimiento de que no solo permitió mantener la dinámica educativa, no solo está permitiendo algunos niveles de aprendizaje hasta mejores en algunos casos, sino que en el largo plazo podremos mantener una educación de élite para muy pocos y que paguen, pero la educación de masa va a tener que ser mediada por tecnología. Nadie puede pensar hoy aprender sin un libro. La educación presencial tiene limitaciones en la capacidad oral de un docente y por lo tanto nuestra educación presencial se basa también en recursos de aprendizaje. Hoy no aprender con Internet es imposible, no aprender con diversidad de recursos, no aprender con simuladores, no aprender con ese tipo de plataformas, obviamente limita nuestras capacidades. Y yo creo que en ese sentido, de alguna forma, la pandemia saldrá, más allá de los intentos de volver a un formato tradicional, generó una cultura y una visión que va a ser muy impactada por la economía, porque todas las economías se vinieron abajo. O sea, no es que 2, 3 países se cayeron y el resto está bien, o 200 se cayeron y 50 están bien. No, no. Esto ha sido un impacto global y hay desarrollos en tecnología de comunicación tan importantes como están habiendo los desarrollos en materia de la superación del coronavirus y las vacunas. O sea, Zoom ya estaba, desde el año 2008 está Zoom, pero estamos teniendo avances permanentes y ya tecnologías mucho más sofisticadas. El holograma va a tener muy, muy poco tiempo. Los sistemas de evaluación de aprendizaje cada vez son más sólidos. Las revisiones de plagiarismo cada vez son mejores. O sea, estamos en un escenario donde ya el mundo, el 70% del mundo tiene Internet. ¿Por qué no usar más Internet para educación? Y eso se lo plantean las grandes empresas, las grandes instituciones y también los sistemas de educación nacionales. Creo que en efecto esa conversación se está teniendo aquí, particularmente con el Departamento de Educación y las severas limitaciones que ha tenido. Y puedo dar fe con la experiencia que yo mismo he tenido como maestro en estos últimos meses, que definitivamente hay unos cambios cualitativos que a mi juicio están aquí para quedarse y que no son malos. O sea, yo he sentido que mi propia práctica como docente tiene posibilidades de mejorar debido a los cambios que he tenido que implantar recientemente. Ahora, tengo dos preocupaciones, Claudio. La primera es, como líder de una organización de docentes, el cuadro que pintas, la historia que me estás contando, se me parece mucho a algo que hemos visto en el pasado, a principios de la época moderna. Yo como que estoy sintiendo que como docente ahora estoy en una posición análoga a la de un zapatero en Inglaterra a principios del siglo XIX, que ya mismito me sustituye. De hecho, hubo un comentario de un colega en el chat diciendo que vamos a ser obsoletos. No me imagino que seamos obsoletos, pero definitivamente veo una fuerte tendencia a desvaluar nuestra obra, y creo que eso es algo como docente que me preocupa. La segunda preocupación que tengo es ya un poquito más amplia.
en el sentido de que con todas sus ineficiencias, la educación durante el periodo fordista, además de pues, preparar, más o menos preparar mano de obra, creo que podemos decir que esa educación fordista aumentó el bienestar, creó bienestar, o sea, hubo más gente que supieron leer y escribir, hubo incluso en el ámbito de la cultura, que es algo que creo que tenemos que traer a esto, la producción cultural. A mí me parece que, y esto es una hipótesis y la planteo, a ver qué piensa, que en ambos casos, en ambos niveles, el del interés mío como docente y el de la preocupación por crear más bienestar en la sociedad, o sea, por tener una educación que propenda más a la liberación humana y menos a la esclavitud, a que tengamos que aprender a hacer más cosas para aumentar el capital de otros. Y me parece que el elemento común ahí es la relación docente-estudiante, siendo el docente y él o la docente, él o la estudiante, en seres humanos que son más o menos contemporáneos, y que esos dos seres humanos, ya sea que se relacionen presencialmente, o sea que se relacionen a distancia, ya sea que haya grabaciones y actividades y tecnologías que medien esa relación, pero me parece que esa relación para la calidad de la enseñanza y para el interés de que la docencia no corra la misma suerte que el oficio de zapatero, tiene que ser, la tenemos que ver como central y tenemos que plantear que la educación es ante todo una relación entre seres humanos, entre docentes y entre estudiantes, ¿verdad? Este recinto de Río Piedras, igual que todas las universidades importantes de América Latina, particularmente las públicas, ha sido un lugar de efervescencia y producción política y cultural. Entonces, Claudio, si puedes entrar en esos canales, pues te lo agradecería. Sí, pero yo diría que, sin lugar a duda, que la evolución de la tecnología, y no solo la tecnología, sino también el liberalismo y la democracia, ha sido de las variables que ha ido cambiando el mundo y permitiendo la democratización de los accesos. Sin embargo, la educación mantenía un modelo de élite cuando se desarrolló ya en el siglo XX. La gran educación americana, con la biblioteca en el medio, los campus universitarios en el interior, era todavía una educación de élite. Y hay que pensar que nosotros en América Latina, hasta los años 70, las grandes manifestaciones y luchas estudiantiles y el arquetipo de la universidad, era un arquetipo de una universidad que no tenía más del 7% de la cobertura. O sea, hoy tenemos el 50% de la cobertura. Con 7 no cambió la aguja de nada, salvo una familia de élite cuyos hijos accedían a la educación y que reproducían estructuras de clase. La movilidad era inexistente en términos de algún golondrina, pero no era una masificación. Es desde los 70 que empiezan a masificarse las aulas públicas no aguantan, empieza a aparecer la educación privada, empieza a aparecer la diferenciación institucional, nuevas universidades públicas y privadas, empiezan a aparecer la educación a distancia y hoy tenemos lo que tenemos de 50%, que son 28 millones de estudiantes. O sea, 1.7 millones en 1960 contra ahora. Entonces, la tecnología es lo que permite el escenario de la mayor democratización. Ok, con esta tecnología, que es la tecnología presencial, con una diversidad institucional,
se puede alcanzar la masificación de la cobertura, porque yo creo que América Latina no va a poder desarrollarse en ningún país si no tiene 80%, 90% de sus recursos de mano de obra, de su sociedad, de su población, altamente capacitada. O sea, no para puestos de trabajo específicos, ya no existen, sino capacitada para construir sus propias trayectorias de vida. Entonces, nuestro rol como universidades es impulsar la formación con pensamiento crítico, con capacidad de insertarse en los mercados de trabajo, porque tampoco es formar personas para que se vayan del país o que no tengan capacidad de poder insertarse en el mundo laboral. Claro, cada vez son menos puestos y cada vez es para la innovación, la creatividad, la búsqueda del trabajo. No hay garantía y cada vez estamos formando para la migración. O sea, mucho de los desequilibrios de los mercados laborales locales se resuelve la gente yéndose al país. Y yo me acuerdo en Puerto Rico mucho, venían los reclutadores de las ciudades al sur de Estados Unidos para contratar a la gente de educación porque tenía formación de estándares americanos, tenían bilingüismo y tenían los papeles para trabajar. Y era famoso, los 3 meses que estuve ahí en Puerto Rico trabajando, era medio permanente. O sea que los desequilibrios de los mercados se resuelven globalmente. Y eso le pasa no a Puerto Rico, a toda América. Estamos expulsando mano de obra. Si no la formamos, es peor. Pero si al mismo tiempo la formamos, cabe la posibilidad de que puedan desarrollarse iniciativas empresariales, comerciales, innovadoras, personales, cooperativas en los países. Solo tenemos que aumentar la formación. O sea, no existe posibilidad de pensar que en la sociedad del futuro, y además de ser digital, es sociedad del conocimiento, no haya un desarrollo sin un alto nivel de recursos humanos. Yo preveo que la próxima revolución tecnológica va a ir contra las materias primas. Vamos a tener la carne sacada de, no de las vacas, sino de laboratorios. Ya tenemos que la miel la hacen los chinos en laboratorios. O sea, el mundo va a ir cambiando en ese sentido y de alguna forma los materiales que están saliendo ya no requieren los niveles de hierro, de cobre, la fibra óptica ya no es de cobre, bien, deja de ser. O sea, y este continente que tenemos un peso en materia primaria exportador de turismo, funciona relativamente. Entonces, yo creo que la capacitación sin duda es el tema. Y si la capacitación se hace a través de un profesor o a través de un sistema de formación de varios profesores o a través de algunos otros mecanismos de recursos, yo creo que es lo mismo. O sea, yo ayer estaba escuchando una conferencia terminé un artículo sobre un libro de Vargas Llosa, que es sobre la llamada de la tribu. Bueno, y en YouTube vi 2, 3 conferencias del tipo maravilloso. O sea, hoy la educación compite contra YouTube, compite contra los MOOCs, compite contra los millones de libros y los recursos de aprendizaje. Y el rol de la educación superior no puede quedarse en un contexto donde empieza a perder y solo le queda la capacidad de certificación. Entonces, yo creo que la democratización que está moviendo la tecnología es el gran desafío. O sea, 7.000 millones de tipos en Internet. No hay persona que no tenga. Uruguay tiene 1,5 celulares por persona. O sea, el tema del acceso ubicuo, el tema de las oportunidades que tiene. Entonces, yo en ese sentido, de alguna forma, nuestra disrupción digital es lo que obliga a la transformación universitaria. Y la pandemia lo que hizo puso más claramente la realidad. O sea, puso, primero que se podía hacer mucho más rápido de lo que la gente creía. Tiró abajo un paradigma. Y hay estudiantes que prefieren eso, también prefieren la sociabilidad, el encuentro. Yo creo que los seres humanos somos sociales también. Por eso impulsan formatos, digamos,
híbridos. Pero la tendencia a la expansión del teletrabajo, la telemedicina, la telesalud, la telejusticia, son espacios democráticos. O sea, yo tengo días que quiero ir al médico y no me animo porque los hospitales son un riesgo. Me encantaría tener una cosa así como tenemos en Zoom, conversar con un médico y el tipo me dice lo que hay que hacer. Después, si el tipo factura y cómo factura, lo arreglamos. Pero yo creo que no podemos no utilizar lo que ya hoy es el 70% de la base tecnológica de comunicación. Digamos, cuando Ford creó el primer vehículo, no existía la revolución analógica fordista. Pero cuando empezaron a haber carreteras en todo el continente, cuando empezaron a haber estaciones de gasolina, cuando empezaron a haber empresas de repuesto de autopartes, cuando empezó a haber capacitación de gente de marketing y gente de mecánica, ahí el modelo le agregaron los bienes de consumo durable y electrodomésticos y se expandió. Hoy estamos teniendo que la revolución digital ya está consolidada, ya está montada 100%. Y llegará en 2 años la holografía, llegará la corrección y la traducción automática de textos. Ver el libro de Billy Gates del año 99 sobre los negocios en la era digital es ver lo que hoy está pasando a alguien que ya lo veía hace 20 años. Entonces, yo creo que la automatización va a seguir, la sustitución de trabajo. Hoy se considera que la época correspondiente al Golden Age, que es la efervescencia del desarrollo económico en las revoluciones digitales, se puede estar produciendo ahora, así como fue después de la guerra de Estados Unidos es que se produjo la eclosión del modelo. Entonces, hoy se está discutiendo seriamente el tema de que esta crisis va a racionalizar empresas ineficientes, ineficaces, va a impulsar mucho más el avance de la virtualización en todos los procesos de trabajo, de gestión, de administración, de áreas, y que esto va a venir una fase de auge y de crecimiento. No sabemos el futuro, pero los neochumpeterianos lo ven con una visión muy sólida y en general siempre de las crisis sale el enfoque chino, que es el cambio en oportunidad. O sea, no, sin duda podemos ir más crisis y podemos tener peores gobernantes y podemos ir peor. Pero tradicionalmente el concepto de los chinos tiene sustentación. La crisis es la oportunidad, la crisis es el cambio. Entonces, también en nuestra cabeza de hasta dónde queremos volver a un pasado y una vieja normalidad, o asumir el desafío de decir, sí, se acabó la visión tradicional y simple. El zapatero lo tendremos para el museo, pero el zapatero no está. Vas al museo de Nueva York, de Washington, el museo de arte, uno de los museos, y abres una puerta y hay un Volkswagen, y era el coche que yo manejaba hasta hace muy poco, cuando era pequeño. O sea, las cosas que son de museo, ¿correcto? Muchos en nuestros países las estamos usando. Entonces, yo creo que también estamos usando ideas de museo. Y las ideas de museo no son siempre las más democráticas ni las mejores para las personas. Porque repetirle a los estudiantes el modelo de repetición, sabemos que no da. O sea, claro, la educación práctica da mucho más que la educación aprendiendo el hablar. Entonces, creo que nos llegó la reforma y la reforma va a llegar con mucha crisis. Crisis que es más fuerte para la educación privada que para la educación pública. Crisis es más fuerte para los sectores de bajos ingresos que a los sectores de altos ingresos. Crisis para los que tienen más competencias en temas digitales. O sea, yo hace años estoy diciendo que las universidades tendrían que tener programación informática, todas. O sea, una carrera, antes arquitectura era diseñar con lapicito, después diseñaron con AutoCAD. Pero la solución no es esa. Tiene que tener un software que tú digas, hay 4 baños, 8 personas, el flujo va a ser así,
y el software te dé las mejores soluciones. O sea, utilizar la inteligencia de la informática. No tendríamos satélites en órbita sin computadoras. Bueno, tenemos que capacitar, no en Word, WordStar, WordPerfect, Excel, PowerPoint, no, eso es paja. Programar. Y la gran reforma educativa es en la sociedad digital que los niños desde el comienzo tengan capacidad de programar y haya un ciclo de programación. Entonces, en esa materia, pero eso no quita lo humano, no, porque digo, el solo hecho de ser profesionales, somos todos tan humanos como cualquier otro profesional, ¿correcto? Y apretamos el botón y tomamos las decisiones racionalmente. O sea, hay un debate de la deshumanización del ser humano, que es un debate casi lánguido y de los neoludistas, que veían que la tecnología destruía el empleo. Pero hay más empleo en la India, en China, en Japón, que en África o en la India. Cuanto más densidad tecnológica hay, sin duda, los golpes que tienen en África son menores porque todo el mundo tiene autoabastecimiento. Entonces hoy no tienen la crisis de Estados Unidos. Estados Unidos es un sistema formalizado. Pero el empleo es mayor, probado, donde la densidad tecnológica es superior. Colegas, vamos a tener que dejarlo aquí porque tenemos otro panel ya mismo. Claudio, gracias por el panorama. Me temo que dentro de él vamos a tener que dar unas duras batallas, no solamente para nuestros intereses como docentes y de no terminar en museos, sino sin caer en nostalgia, luchar por que esas tecnologías realmente logren su potencial democratizador y nos lleven a una sociedad buena. Yo te había terminado de leer un libro americano que todo es tecnología y relación con el hombre, ¿verdad? Entonces, lo único que cambia es la relación del hombre y la tecnología. Hay un poco más de tecnología en algunas áreas y en otras puede haber un poco más de seres humanos. Pero siempre hemos trabajado el hombre y la máquina juntos. Y para bien de nosotros, porque las máquinas no tienen sentimientos. Entonces, el desarrollo de la utilización de la máquina, que al mismo tiempo la máquina es hecha por seres humanos, es trabajo muerto. Si vamos al modelo de Mars, que es un software, una máquina, es trabajo muerto, es trabajo que alguien hizo antes. No es que nosotros tenemos relación con máquinas, tenemos relación con hombres. Hombres que hicieron esas máquinas, hombres que hicieron esos software, hombres que hicieron esas cosas. Entonces, eso es el trabajo directo y el trabajo indirecto. Tú tienes una relación con un libro y estás teniendo relación con el autor, pero es el autor que hizo ese libro antes. No el que está sentado, que está hablando contigo del libro que va a escribir. No, ya lo hizo. Entonces, yo creo que de alguna forma hemos visto la tecnología y la hemos cosificado. Y la tecnología somos nosotros. Bien. Sí. Definitivamente hay espacio para más debate, más discusión. Ojalá que tuviésemos más tiempo, pero hay que buscar la forma, Jimmy, de darle seguimiento a esto. Ahí estoy viendo muchos comentarios para debate. Y yo creo que es necesario el debate. Necesario. El mundo universitario es el mundo del debate. Ninguno tenemos una razón, no tenemos ni la nuestra. Y todos son paradigmas, visiones, en función de las bibliografías, de cómo mira uno las cosas. Y la verdad es la mezcla de todo y también la viabilidad de los procesos. Pero es el debate de hoy. Yo creo que el debate es la disrupción digital. Está clarita y centrado en la telemedicina, en la teleeducación, en todas las teles que están empezando a aparecer, que es la sociedad digital.
Pero fíjate, Veamos creo que cómo nos va. en estos foros hay uno como de seguimiento a esto, ¿verdad? Pues de Waldemiro. Así que vamos a estar pendientes del foro de Waldemiro para darle seguimiento a este debate. Eso va a ser mañana a las 5, si no me equivoco. Pues gracias, gente. Bueno. Claudio, Tito, gracias un montón por estar con nosotros hoy. Gracias, Jimmy. Gracias, Claudio. Tremenda Gracias experiencia. a todos. Después pásame el link de donde queda todo el material. Vale, vale. Gracias. Suerte. Hasta luego. Gracias.